Buenas tardes. ¿Con qué cara enfrentamos las derrotas, los problemas, los sinsabores de la vida? ¿Con cuál? Déjame decirte con cuál los he visto yo. En el transcurso de esta vida he entendido que la actitud lo define todo. Estando ya casada, decidimos que ya era el momento de ser padres. Sorpresa, un embarazo gemelar, 2 varones. Todo aquel que ha sido padre sabe de lo que le estoy hablando. Es una dicha enorme la que te invade de saber que tus hijos van muy bien en tamaño, peso, salud. Todo un mundo de ilusiones y de sueños se forman a través de esas criaturitas. 40 semanas de dicha, pero llegó la semana 27 y pasó lo que no le deseas ni a tu peor enemigo: parto natural. Nacen mis hijos Elías y Andrés. El panorama no era nada favorable. Cuando estás embarazada te preparas para el parto. Yo aún no lo estaba, yo aún no lo deseaba. Yo no me llené de esa dicha que te invade de ser madre. 30 y 35 centímetros, 800 y 700 gramos respectivamente. Pulmones inmaduros. Era difícil la situación. Y pues así empezó mi historia, con la muerte de 2 hijos. Octubre 1 de 1998, un día que marcó mi vida, siendo yo una jovencita de 26 años. 24 años han pasado de esto. Los primeros años fueron muy difíciles. Y si me preguntas que qué actitud tenía yo, pues obvio, la normal, la de toda madre que se le han muerto sus hijos, llena de dudas, de confusiones, enojada con Dios. ¿Por qué a mí? Si soy tan buena gente. Pero bueno, la vida fue generosa y me trajo 3 hijos más. 17 años pasaron y al fin logré y decidí divorciarme. Había vivido violencia doméstica, estaba casada con un psicópata que me hizo la vida de cuadritos, muerta de miedo, paralizada en los huesos, sin ganas de vivir, con pensamientos suicidas. Lo único que quería era pues morir. Entonces, una vez divorciándome, yo tenía que salir de ahí, de esa actitud que yo tenía, de esa situación de cómo yo veía el mundo en ese momento, pero cómo lo iba a lograr. La luna le debe su brillo al sol, ¿estamos de acuerdo? En la oscuridad en la que yo me encontraba, la única luz que podría alumbrar mi camino era cambiando mi forma de ver las cosas, cambiando la situación en la que yo vivía. La actitud no se daba por sí sola. ¿Cómo se iba a dar? Empecé a practicar la risoterapia. Mientras que me secaba las lágrimas, empecé a reír. Entonces, formé un grupo y dentro de ese grupo hice un álbum que lo llamé Cuando necesites reír, vuélvelo a ver. Claro, le puse ese título para que lo escuchara y lo leyera yo. Una especie de, te digo Pedro para que me entiendas Juan. Cabe mencionar que tengo muy buen sentido del humor. Como buena mexicana, tengo el albur a flor de piel. Y esto me trae varios problemas, porque en cada situación y en cada conversación yo le veo el doble sentido. Tan simple como cuando llega el jardinero a tu casa y toca la puerta y te dice: Señor, vamos a entrar por atrás con todo el equipo. Y yo digo: oh my God.
O algo más reciente cuando te dicen, oye, tu teléfono es 5G. Y contesté, ni mi teléfono ni yo. Pero bueno, yo me encontraba secándome las lágrimas y tenía que hacer precisamente eso, reír. Entonces empecé a compartir los memes y los chistes. Les tengo que confesar que lo ojeé varias veces y volví a leer los comentarios simplemente para volver a reír. Aclaro, la risoterapia no curó mis enfermedades mentales que yo tenía. Yo sufría una depresión muy severa. Yo no tomé ningún medicamento, porque los medicamentos lo único que me hacían era dormir. Entonces me propuse que yo solita iba a poder salir de ahí. ¿Qué crees? Sí lo pude. La risoterapia me ayudó muchísimo. Y salí de la depresión y de la paranoia y de los miedos y del pánico y de ese miedo que te aterra y que tiemblas. Salí de ahí, gracias a la risoterapia, gracias a reír, gracias a cambiar mi actitud. El escenario que yo veía no era nada agradable, no era fácil sacar a 3 criaturitas y tú estar de pie porque te dijeron que tú eres el pilar de la familia. Pero el pilar se derrumbaba todos los días. Sí, cuando entendí que la actitud sí cambia mi rumbo de la vida, sí cambia las decisiones que tomamos, sí cambia las conexiones entre las personas, sí es verdad. Es muy poco inteligente de nuestra parte pensar que la moneda solo tiene un lado, cuando todos sabemos que la moneda tiene 2. Pero un lado es el lado oscuro de la moneda, son los problemas, las tristezas, las dudas, las preocupaciones, los miedos. Y a veces nos enfocamos solo en ellos y ahí vivimos. Y vivimos estresados y vivimos preocupados y enfermos física, mental, emocional, porque nada más nos enfocamos en ellos. Pero el otro lado de la moneda, donde está la luz, están las soluciones, los 1000 colores, las oportunidades, las enseñanzas, la buena actitud. Cuando nos vamos de ese lado y empezamos a vivir de ese lado, también nos afecta, pero nos afecta de una forma positiva, también a nuestra salud mental y física. He aprendido que la vida es una gran maestra, pero bien canija. Cuando no aprendemos la lección, nos la vuelve a poner, pero la siguiente vez va más difícil. Vamos entendiendo qué es la actitud. La actitud es el comportamiento, la forma de ser y reaccionar que tenemos ante un acontecimiento. Por ejemplo, un día lluvioso, para 4 personas puede ser totalmente distinto. Lindo, romántico, espantoso, pegajoso. ¿En qué consiste que esas 4 personas lo vean tan diferente? Pues en nuestras experiencias de vida, en nuestros recuerdos, en nuestras, de hecho, hasta en nuestra cultura o en la ciudad donde vivimos. La actitud es básicamente la reacción que tenemos. Cuando te dicen algo y tú reaccionas, esa es la actitud. Yo he aprendido que cuando reacciono, con la X actitud que yo reacciono, doy un paso atrás y analizo y aprendo y digo, a ver, ¿desde dónde yo juzgué o yo me paré cuando aquella persona vino y me hizo algo y yo reaccioné, me enojé, me sentí herido, me sentí ofendida? ¿Desde dónde estoy yo juzgando? Entonces me hago una autocrítica
Y ahí es cuando digo, oh, mira, creo que la del problema sigo siendo yo. Y la única persona que puedo cambiar es el yo. Me divorcié de un psicópata, pero el psicópata no se ha divorciado de mí. De esto han pasado ya 10 años y hasta el día de hoy me da donde más me duele, en mis hijos. Por lo tanto, me he tenido que levantar una y otra vez y me he tenido que formar la mujer que soy para que no me vuelva a caer. Esta vida, mis hijos, no es muy corta. Tratemos de vivir sin la carga muy pesada. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano nos va a doler la ciática y ya no vamos a poder avanzar. Mejor camina ligero. En el camino nos vamos a encontrar obstáculos y piedras. No los eches en tu mochila para después usarlos en contra de aquel que te quiere ver caer. No, mi hermano. Pasa de largo. Sea agradecido por lo mucho, pero también por lo poco. Por los viajes de bajada donde todo es llevadero, pero también por las cimas altas, esas que te han costado subir. Sea agradecido. Disfruta el día a día, disfruta el calor, disfruta el frío, el cantar de los pájaros, la risa de los niños. Venimos a este mundo a servir al prójimo, a ayudarnos entre todos. He aprendido que en esta vida la risoterapia, el buen sentido del humor, una actitud positiva, van de la mano del perdón, del autosanar, del autoconocerte y el amarte a ti mismo. Por lo tanto, hágame un favor, ría aunque se arrugue. Muchísimas gracias, yo soy Gabriela Vega.